Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un buen día, ahora una buena tarde y que se estéis divirtiendo muchísimo en el Global AI Bootcamp de Lima. Yo estoy encantadísimo, la verdad, de poder estar aquí con vosotros, de poder compartir algo de conocimiento, de compartir mi tiempo y de pasarlo bien con vosotros, con Lenin, con toda la comunidad de MyBots en LATAM. Enhorabuena por el trabajazo y el esfuerzo para organizar este tipo de eventos y enhorabuena también a todos los que estáis ahí detrás visualizando esta sesión en directo o en diferido cualquier día que os esté viniendo bien. Hoy creo que son las 1, si no me equivoco, aprox en Lima, en Perú, y en Madrid las 8 de la tarde. Así que nada, estamos de tarde en ambos sitios y vamos a comenzar. Como decía, bueno, mi nombre es Alejandro Almeida, me dedico a trabajar con un equipo de cloud, dirigiendo operaciones en Azure para Prodware. También soy MVP en la categoría de inteligencia artificial. Anteriormente fui MVP varios años en la categoría de Azure y de lo que voy a hablaros hoy es de algo que tiene que ver con esos dos mundos, ¿no? Con Azure y con inteligencia artificial. Me encanta la frase, ¿no? Si llama Azure, dile que estoy en la playa. Esto es algo que mi equipo siempre quiere decirme, ¿no? Sé que me voy y tal, pero luego después en la realidad es más triste que esto, ¿no? Pues yo voy a enseñaros, voy a intentar enseñaros, o voy a compartir con vosotros cómo poder llegar a decir esta frase sin que se convierta en un despido, sin que acabéis por ahí buscando, actualizando el currículum. Os cuento una historia y así ya lo vamos viendo más claro, ¿no? Currito o curro, parecido conmigo es bueno, pero Currito es un hombre que está trabajando en un departamento de infraestructuras con Azure y llegan las vacaciones, se coge unos días y se quiere ir a la playa. Así que el hombre está ahí pensando a qué playa va a ir y 10 minutos más tarde ya le están llamando del equipo diciéndole que ha petado todo, que ha habido un error 500 grave en el sitio web de la corporación, que están desplegando recursos, no se sabe quién, y que los recursos que están desplegándolos mal, sin infraestructura de red y están generando brechas y de seguridad y un montón de problemas y que hay que ir, ¿no? Que hay que ir allí a dar la cara, ¿no? Y claro, se agobia y empieza a decir, no, mira, hombre, para eso está, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial, utilizar Copilot, ¿no? Tanto que está de moda y tal. Y la gente le dice que no, que de Copilot nada, que Copilot responde muchas preguntas, pero Copilot no sabe arreglar los problemas. Así que nada, a Currito le toca volver a la compañía, volverse para casa y liarse a apagar fuegos, ¿no? Así que el pobre allí que se la ve. Este es el único calorcillo que va a recibir estos días. Le ha durado poco las vacaciones. Ahí entre llamas. Lo que pasa es que esta historia, que es bastante común, o ha sido bastante común en nuestra historia, puede cambiar. Esta historia puede cambiar porque ahora estamos en la era de los agentes. Y eso lo va a cambiar todo. ¿Y qué son los agentes de IA generativa? Pues para entenderlos bien, lo mejor es remontarse un poco hacia atrás y ver cómo se comporta la aplicación más sencilla de chat, ¿no? Los chatbots. Una aplicación de chatbot sencilla o heredada, con las que comenzamos a hacer hace un tiempo. Si yo le pregunto que cuántos días de vacaciones, ¿no? Tiene Currito, pues, o un empleado nuevo, pues lo que va a hacer es que ese modelo va a consultar, perdón, ese modelo no, esa aplicación, no es un modelo, es una aplicación, esa aplicación va a ir a consultar una base de conocimiento y esa base de conocimiento le va a dar un número, un dato muy concreto, muy cerrado, y él va a responder con ese dato muy concreto y muy cerrado, no va a razonarlo, va a decir 3, 4 o 5, lo que sea, lo que se le ocurra, lo que haya encontrado que se aproxime más a su conocimiento y el scope en el que está, y está súper limitado en ese sentido. Si ha habido cambios en el futuro, si hay cosas que tener en cuenta o información que falta del empleado o lo que sea, él no lo tiene, no lo sabe y no lo va a buscar. Es un procedimiento, es un algoritmo y va a hacer solamente eso. Entonces sus limitaciones son muchísimas. Funcionan bien para algunos temas, pero muy, muy limitados, ¿no? Entonces surgieron
unos chatbots con inteligencia, generativa, con IA generativa, con LLMs, que eran capaces de hacer más cosas, eran capaces ya de pensar, ¿no? Simular un poco el pensamiento humano. Y entonces tú le dices, oye, ¿cuántas vacaciones le corresponden a Currito? Y entonces él entiende, se da cuenta que las vacaciones de un empleado no son un número. Las vacaciones del empleado pues dependen de muchos factores. Pueden depender del propio empleado en sí, de lo que tenga pactado, de las vacaciones que ya haya recibido o no haya recibido, de la época del año o el día del año en el que haya entrado a la compañía, ¿verdad? Porque depende de dónde, en qué periodo haya entrado a la compañía, pues venga un número de vacaciones u otro. Entonces, esto no es para todo el mundo igual. Y él lo sabe. Lo que ocurre es que ahora le pasa al revés, ahora no tiene el dato, ¿no? O sea, tiene el conocimiento, sabe, pero no tiene el dato. ¿Por qué? Porque estos modelos, los modelos grandes del lenguaje, se entrenan con muchísima información, pero son datos públicos, datos genéricos, que no van a ser tan concretos nunca como un dato de un caso de uso de tu compañía, datos concretos específicos de nadie. Entonces, lo más probable es que cuando preguntes por algo muy específico o muy concreto, pues con el conocimiento que tiene, pues incluso se acabe fabricando una respuesta con todo ese conocimiento, pero la ha fabricado y no corresponde con la realidad, se la ha inventado, ¿no? Entonces, claro, para este escenario tampoco nos sirve, porque podría ser incluso problemático, ¿no? Que te responda, pues, 10 y se lo ha inventado, ¿eh? Y entonces coge, este chico se va 10 días y lo matamos, ¿no? Pobrecito. Surgieron en sustitución a esto o como reemplazo de esto, la nueva oleada o la nueva generación son los chatbots con IA generativa que además hacen procesos de RAG. Un proceso de RAG es un proceso ya más profundo, de pensamiento más profundo, en el que el modelo ya, además de todo el conocimiento que tiene, con el que ha sido entrenado, que ha sido muchísimos parámetros, muchísima información, además de toda esa información, es capaz de consultar información concreta que nosotros le demos. Una base de datos actualizada con los empleados o una base actualizada de recursos humanos, etc. Entonces, si le hacemos la misma pregunta y le damos todos esos recursos de conocimiento, le damos acceso a todo ese conocimiento, el modelo, una vez preguntado, pues te podría responder, oye, mira, pues para este ID de empleado, es decir, para Currito, le corresponden tantos días de vacaciones, porque Currito empezó en tal fecha, tiene tantos días que ha cogido, o X condiciones, o su convenio laboral, o lo que sea. Y entonces a él le corresponde, o por la localidad, lo que sea, ¿no? A él le corresponde tanto. Aquí ya ha utilizado un razonamiento más complejo en el que ha intervenido información que tiene, información que puede conseguir. Esto amplía mucho su capacidad de respuesta y funciona muy bien cuando son preguntas, cuando son búsquedas, cuando son cosas que queremos que nos resuelva a nivel de conocimiento, cuando queremos que nos dé información. Para extraer información son muy buenos, pero no toma decisiones y tampoco es capaz de realizar ninguna tarea. Si hay un fuego en la compañía, ¿vale? Esto le vas a decir, oye, mira, pues llámate a Copilot, ¿no? Y que el Copilot que tenemos entrenado en la compañía te averigüe la suscripción de Azure, lo que tienes que hacer y tal, no sé qué. Sí, te va a decir el empleado, sí, pero yo no sé hacerlo. Me va a dar instrucciones, pero me da miedo tocar porque yo aquí no me fío y soy un novato en esto y igual toco donde no debo, o a lo mejor ni tengo acceso siquiera para lo que tengo que hacer y no funciona así. Entonces realmente esto no cumple con todos los escenarios. ¿Qué es lo que nos falta? Tomar acción, ¿no? Poder hacer cosas. Y ahí es donde entran en juego los agentes de IA generativa. Los agentes de IA generativa, además de ser capaces de consultar información en base de conocimiento, en base a datos de conocimiento, son capaces de realizar acciones. Por ejemplo, aquí yo le digo, si tengo alguna vacación, si tengo unos días de vacaciones, ¿vale? Cógeme 3 días, ¿no? ¿Vale? Para la semana que viene, ¿no? Cógeme 3 días para la semana que viene. Y entonces le dice el agente, se conecta a la base de conocimiento, confirma en esa base de conocimiento todos los datos que hay de ese empleado por el ID de empleado,
consulta y resuelve que le quedan 5 días, con lo cual sí que tiene para hacer esos 3 días, se va al sistema, y esto ya es una acción, se va al sistema de recursos humanos y registra esos 3 días. Eso lo puede hacer pues, con una Logi App, por ejemplo. Una Logi App conectada con el sistema de recursos humanos, con una API, por ejemplo, que grabe en el sistema de recursos humanos, podría coger, ¿no?, y grabar ese dato y hacer esa reserva de esos 3 días en el departamento de recursos humanos. También podría utilizar una función o podría utilizar un Power Automate. Además, le dice, ya que te he reservado los días estos, te mando una invitación de calendario y te lo guardas en el calendario ya la reserva de tus 3 días. Y eso es otra acción que la puedes llevar a cabo perfectamente a través de una Logi App o una función o tal, ¿vale? Entonces aquí ya hemos cambiado de paradigma. Aquí ya no es que le estoy consultando información y me la esté dando. No. Aquí es que le estoy diciendo, oye, si ves que puedes y que me quedan días, resérvamelo para la semana que viene. Y ha hecho todo el trabajo. Lo ha razonado él. Ha visto en qué sistema tiene que conectarse o a dónde tiene que ir, qué grabar, qué no grabar, cómo hacerlo. Ha deducido las reglas del juego. Ha deducido que al tener 5 días puede hacerlo. Es decir, ha tomado una decisión de poder hacerlo. Nosotros le hemos dicho, oye, que si lo puedes que lo hagas, pero él el que lo ha decidido ha sido él. No ha sido una instrucción, ha sido una decisión tomada, ¿no? Con acceso a tools y con acceso a conocimiento, estos agentes de IA generativa cada vez van aprendiendo más y teniendo más conocimiento. Pero imaginaros que hacer este agente de IA generativa, hacer el Metaprompt, por ejemplo, con el que le decimos, eres un agente que hace tanto, que razona tal, que trata los límites, no sé qué, ese Metaprompt, para que haga todo esto, tiene que ser inmenso. Y además irá creciendo a medida que este agente queramos que tenga más capacidades y que tenga más conocimiento o más acceso a más conocimiento, todo eso irá aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, y el prompt será muy, muy, muy difícil de gestionar. ¿Funcionará muy bien? Depende. Cada vez será más complejo y a lo mejor ya ni siquiera funciona tan bien. ¿Qué es lo que hacemos para permitir que crezca estos sistemas de inteligencia artificial con agentes? Lo que hacemos es segregarlos, separarlos y creamos sistemas multiagente. En un sistema multiagente, si hacemos la misma solicitud, lo que va a suceder es que en ese sistema multiagente vamos a tener 3 agentes. Un agente de datos se va a conectar para confirmar los 5 días que tengo, se conecta con la base de conocimiento y lo extrae y confirma que evidentemente que sí que tenemos esos 5 días y que podemos utilizar 3, se lo informa a otro agente para que el otro agente haga la reserva en recursos humanos. Entonces el agente de recursos humanos dice, tengo por aquí 3 días para hacer una reserva, me voy y hago mi reserva, realiza la acción por separado, y cuando hace la reserva se lo informa al agente de reservas, y el agente de agendas o de calendario le manda una invitación de calendario al usuario para que lo tenga almacenado. Es decir, aquí hemos hecho lo mismo, solo que lo hemos separado, y el prompt complejo que teníamos se ha convertido en 3 prompts mucho más sencillos, mucho más fáciles de gestionar y mucho más escalables. Pensad que si mañana quiero introducir una nueva habilidad o una nueva tool a mis agentes, será mucho más fácil. Solo tendré que incorporar otro pequeño agente para que también siga haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final aquí, como reflexión, ¿no?, lo que podemos ver es que tenemos sistemas de agentes que funcionan muy bien, pero que si me voy a un modelo multiagente, al final yo lo que voy a poder es ir creciendo y que ese sistema cada vez sea más grande. ¿Hasta dónde puede llegar ese sistema? Pues hasta donde vuestra imaginación quiera. No, hombre, depende también de algunos factores, pero podría crecer muchísimo, podrían ser cientos de agentes realizando todas las tareas, por ejemplo, de una compañía, y ser capaz de llevar toda la burocracia de una compañía directamente desde ahí. En nuestro caso, bueno, vamos a centrarnos un poco y vamos a intentar hacer que haga algunas tareas, vamos a hacer un esquemita multiagente que sea capaz de trabajar con Azure, ¿vale?, y de resolvernos algunas tareas cuando nosotros no estamos, para poder irnos de vacaciones.
Así que, volviendo a nuestra historia vacacional, Currito se enfada ya y dice, tú, que aquí hay que poner a gente, ¿no? Se pone manos a la obra con su equipo y, chicos, venga, vamos a trabajar todos a poner aquí a gente porque si no... Y al final pues hacen eso, despliegan un conjunto de agentes que lo que van a hacer es que cuando ocurra algo en Azure, van a estar observando lo que pasa en Azure, observabilidad, ¿vale? Y cada vez que se dispare un evento importante en Azure, van a coger ese evento y van a realizar la acción correspondiente, van a tomar decisiones para tomar una acción correctiva y mitigar los posibles problemas que pudieran suceder ahí, en Azure. De esa forma, pues nada, pues los dejamos a ellos trabajando y nos vamos todos a la playa. Ojalá, ojalá esto pase y pase pronto. Como veis, las expectativas de utilizar agentes son muchísimas y las posibilidades son infinitas. Ahora lo que hay que, dice por ahí alguien, ¿no? Talk is cheap, show me the code, ¿no? Hablar es fácil o es barato, ahora enséñame el código. Así que para enseñaros el código voy a hacer varios ejemplos, varias demos y vamos a ir viendo desde cómo se configura el entorno hasta cómo podemos crear un par de agentes autónomos de este tipo que resuelvan alguna tarea sencilla para que a partir de ahí pues ya podáis crear vuestro propio Skynet de Azure. Vámonos con lo que sería la primera demo, la demo de observabilidad en Azure, que tengo una cosita que contaros. Lo que quiero contaros es que la observabilidad de Azure se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Cada uno tiene su estrategia, pero realmente hay herramientas que son diferentes unas de otras, ¿vale? En Azure mucha gente conoce las alertas y las reglas de alerta con Insight y con Monitor. El problema de las reglas de alerta es que las reglas de alerta no son en tiempo real, ¿vale? Se tarda un tiempo, se tarda un poquito en llegar hasta registrarse y luego esas reglas saltar. Además, las reglas de las alertas, las reglas de alerta, están muy focalizadas o muy orientadas a cuando yo lo que quiero es establecer una consulta. Por ejemplo, imaginad, cojo una señal y digo, la señal de la CPU, digo, cuando la CPU supere tanto, entonces haz esto, ¿vale? Cuando hablamos de observabilidad en tiempo real o de ver qué ocurre en un sistema en tiempo real, cambiamos ese paradigma. Eso ya no nos sirve, eso nos sirve para otras cosas, eso nos sirve para escalar, nos sirve para hacer otras cosas que también se puede complementar con esto, ¿vale? Pero cuando nos queremos ir a la playa, lo que queremos es que un agente, esté observando en tiempo real lo que ocurre en Azure y cuando ocurra algo, que sea en tiempo real la respuesta, ¿vale? Por ejemplo, como veis aquí, Event Grid es una solución que tiene Microsoft que lo que hace es altamente escalable, ¿vale? Tiene una arquitectura por debajo que le va a permitir escalar millones de eventos en tiempo real y está muy orientado a coger un evento directamente de cualquier recurso de Azure, casi cualquier recurso, ahí he puesto unos cuantos de recursos que son publicadores, todos esos recursos publican eventos a Event Grid, ¿vale? Vamos a coger el de suscripción nosotros ahora para hacer nuestras pruebas, pero podríamos coger cualquiera de estos y estos directamente lanzan su información de su evento a un System Topic, se llama, y desde ahí podemos engancharnos a ese evento, nos podemos enganchar con Flow, con Logi Apps, con Azure Function, con Azure Automation, con Event Hubs y con un webhook incluso, ¿no? Podríamos incluso mandarlo directamente a una API REST o a una API que esté preparada para recibir un mensaje post. Perdón. Entonces, si queréis conocer un poquito más cómo funciona Event Grid, a mí me gusta mucho dejaros enlaces, ¿vale? Para que no os perdáis detalle de cómo funciona, ¿vale? Lo dejo por ahí, ¿vale? En la documentación de Learn lo tenéis. También tenéis comparación, lo que estaba diciendo, comparar Event Grid con Event Hubs y con Service Bus, son 3 servicios de mensajería que podrían servirnos, pero que cada uno tiene un objetivo distinto y por no enrollarme mucho, para lo que vamos a hacer nosotros ahora, que es capturar los eventos de lo que sucede en Azure en tiempo real, vamos a utilizar Event Grid, ¿vale? Pues bueno, esta es una suscripción que tengo y en esta suscripción, como os decía,
las suscripciones son publicadores de eventos. Todos los que sean publicadores de eventos, ya veréis que tienen por aquí una pestañita que pone eventos. Si pincháis aquí, aquí podéis configurar directamente los eventos para que lleguen a EventGrid, ¿vale? Entonces, yo desde aquí, como estáis viendo aquí, ya tengo creado esta suscripción a EventGrid con una conexión con un punto de conexión de tipo webhook, ahora veremos por qué, ¿vale? Y con estos resultados, ¿vale? Estos son los eventos que me está publicando. Si queréis hacer uno, sencillamente le dais a suscribir un evento, le pondríamos un nombre que queramos, le decimos que va a un event grid y luego le decimos aquí qué eventos queremos publicar. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que vamos a publicar son las escrituras correctas. O sea, lo que haya fallado y cancelado, no. A ver, realmente cuando os pongáis vosotros a hacerlo, hacerlo todo. Montaros ahí un Skynet de Azure con todos los eventos de todo. De las suscripciones, de los recursos, de tal. Pero claro, pensad que todo esto luego hay que capturarlo, hay que procesarlo y demás. Entonces, para la demo me voy a centrar únicamente en cuando hay una escritura en algún recurso. ¿Por qué el recurso? ¿Vale? Esto es para cualquier recurso que cuelgue de esta suscripción que sea correcto. Es decir, si yo me voy a una Logi App y salvo algún cambio que haya hecho, eso es un evento tipo Resource Bright Success que va a lanzar y que va a ir a EventGrid. O sea, fijaros que solamente marcando esto aquí, lo potente que es. Porque todo lo que haga con los recursos que se llegue a ejecutar bien, me va a llegar. También podría marcarle, por ejemplo, todo lo que sean borrados. O sea, podría marcarle podría marcarle todo lo que hemos borrado, ¿vale? Y también podríamos marcarle todo lo que son actions, ¿vale? Cualquier tipo de acción que se pudiera realizar con un recurso. Fijaros lo potente que es, porque esto es para todos los recursos de la suscripción, ¿vale? Y ya como en cascada ahí, todos los recursos de la suscripción y me enviarán estos eventos. Entonces, me voy al que tenemos hecho. Y aquí lo que estamos viendo son los eventos que están saltando, ¿vale? Esos eventos que me están llegando. Podremos verlo en más detalle, ¿vale? Esto ya es monitorización, ¿vale? Esto es monitorización del propio evento. Aquí tenemos la configuración y fijaros que aquí nos dice, este es el origen de la suscripción y el destino es una Logi App. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es invocar a una Logi App cuando cuando se dispara el evento. Es decir, en el momento que se dispara el evento, perdona, se me ha quedado eso. Cuando yo lance el evento, lo que va a hacer es enviarlo a una Logi App directamente, ¿vale? Si cuando lo estáis creando queréis enviarlo a una Logi App, pues por aquí os lo irá pidiendo y os dirá hacia dónde quieres enviar el evento. Y tú le dices, pues te da varias opciones, te dejará mandarlo a una función o a Azure Automation, a otro Event Hub y demás. Y por último te dará la opción de, realmente seguramente te pondrá un webhook, depende del asistente por el que vayas. Si vas por aquí por el de comenzar, este es más fácil, os lo recomiendo, ¿vale? Que ir a os recomiendo de aquí de comenzar. Por aquí directamente podéis pinchar en la aplicación lógica y ya él se va a encargar de hacer que cuando ese evento, el que configuréis, se dispare, ya vaya directamente a esa Logi App, ¿vale? Es un asistente de siguiente, súper sencillito. Lo que sí es que tendréis que crear esa Logi App. En nuestro caso, hemos creado el evento, me lo he puesto aquí en un dashboard para poder ir viendo también los eventos que se van disparando, para que vayamos viendo. Solamente he puesto los eventos que se publican bien y las dead letters, por si hay alguno que por lo que sea finalmente no se publica, va a una lista envenenada y aquí lo vería, ¿vale? Vería si algún evento no se ha ejecutado bien, que como veis se han ejecutado todos bien. Vamos a ir a la Logi App, que es esta de aquí de check logs. Y lo que va a hacer es que cuando yo cree un recurso o cuando yo modifique un recurso, me va a enviar ese evento aquí.
¿Y aquí qué es lo que hay en la Logi App? Pues esta es una Logi App de tipo when HTTP request is received, que esto lo que te viene a decir es que funciona como si fuese una especie de API REST, pero que solamente admite POST, que lo que hace es que me van a enviar los datos por aquí, yo luego esa información que me viene, lo voy a parsear en JSON, ¿vale? Voy a hacer un parseo del JSON, y luego tengo que hacerlo con un for each por como viene la estructura, y luego realmente lo que voy a hacer es que me lo voy a componer así, me voy a extraer únicamente aquello que me interesa, porque viene muchísima información, ahora lo voy a enseñar, y ya por último, con esta información ya masticada de lo que viene del evento, o sea, cuál es el nombre de la operación, cuál es el nombre del recurso, cuál es el grupo del recurso donde está ese recurso, cuál es la subscription ID y quién ha sido el que la ha ejecutado. El caller es el correo electrónico de quien lo ha ejecutado, ¿vale? Pues toda esa información me la voy a mandar por correo. Es decir, cada vez que salte uno de estos eventos, me va a llegar un correo electrónico con toda esa información. Lo he dejado en un correo electrónico y ahora después lo explico, ¿vale? En lugar de engancharlo directamente con el agente. Pero es sencillamente para poder enseñaros cómo funciona el agente y poder depurarlo. Porque si lo engancho directamente, esto sale todo corriendo y luego es más difícil de depurar, ¿vale? Entonces, de esta forma os lo voy a poder enseñar más fácil y luego en casa lo único que tenéis que hacer sencillamente es de aquí cambiar esto por una llamada post al agente donde lo tengáis publicado, ¿vale? Si miramos aquí, por ejemplo, alguno que ya se haya ejecutado, podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos lo que hemos recibido, ¿vale? Nos llega así la información con estas headers, es una solicitud web HTTP, entonces nos llega todo esto con este header, el parse JSON lo que va a hacer es parsearlo, básicamente, lo coge el original y lo va a transformar, y ya con ese parseo, esa información parseada, pues luego ya es más fácil utilizarla para recoger nosotros información y esa información formatearla como más nos interesa. Pues por ejemplo aquí, pues ha habido ahí una actividad que ha recogido, ¿vale? De un server farm, ¿no? De un servicio web. Ahora lanzaremos algunas y jugaremos con ellas, pero básicamente lo que hace es eso. Cada vez que detecte que ocurre algo, nos lo va a enviar por aquí y me va a llegar un correo electrónico, ¿vale? Vamos a ver, tengo por aquí algunos correos electrónicos de ejemplo. A ver si soy capaz. Vale, aquí estamos viendo algunos correos de ejemplo que han ido llegando, ¿vale? De esas modificaciones. Ahora veremos qué va a hacer el agente con todo esto, ¿vale? Esto al final lo que hacemos es enviando la actividad de Azure, observabilidad, lo que queremos es que la gente tenga ojos y allá con estos ojos vamos a ver qué puede hacer. Vamos a ver. Vamos a pasar. Vamos a pasar a ver AI Foundry, para ver qué podemos hacer con la gente. Vamos a ver qué es AI Foundry. Bueno, a muchos ya os sonará, habéis visto seguramente millones de anuncios el mismo día de hoy, hay muchas charlas seguramente en el lado de AI Foundry. Voy a hacer una vista súper rápida. AI Foundry es el servicio de Microsoft que recopila o que recoge todos los servicios que tienen que ver con IA generativa, ¿vale? Con modelos fundacionales. Entonces, toda esta parte de servicio se entra desde un sitio distinto, entramos desde aiazure.com, no entramos desde portal.azure, y aquí lo primero que nos vamos a encontrar es un catálogo de modelos gigantesco, enorme, donde podéis ver pues cientos de modelos, si no miles, que además, una de las cosas quizás que hay más interesante, pues aquí están todos, ¿no? De GPT, GPT-O, Pi, Mistral, bueno, el Llama, y además de todo un montón de versiones, ¿no? O sea, lo increíble de esto es que hay de todo y un montón de versiones. Lo mejor mira, 1906 modelos dice que tiene ahora mismo en catálogo. Una de las cosas muy chulas que tiene es compararlos,
podéis coger varios modelos e ir comparándolos para ver cuál de ellos se comporta en comparación con los otros, se comporta mejor, ¿vale? Entonces, esa herramienta de comparativa de catálogo, que no, o sea, de modelos, está muy chula. Veis, por ejemplo, aquí me está poniendo estos diferentes modelos, pues su información en un gráfico, pues el coste versus la calidad, y así podría ver cuál de ellos tiene mayor puntuación en cuanto a calidad versus coste, ¿vale? Ahí podéis ver cuáles son más caros, cuáles son menos caros y compararlos entre ellos. Lo bueno es poder compararlos y en cada situación pues poder elegir, ¿no? Luego hay un área de juegos que es donde poder testear, es una zona de testing donde poder probar modelos y hacer pruebas y tal, sin tener que meternos en desarrollo de grandes soluciones, sencillamente para poder ir probando. Tenemos un apartado para conectar con los servicios de IA tradicionales que ya tenía Microsoft, con todos los servicios cognitivos, servicios de reconocimiento de voz, servicios de traducción, de visión. Todos estos servicios pues tenían todos aquí ya metidos en AI Foundry. Y también teníamos el fine tuning, podíamos hacer fine tuning de modelos. Otra capacidad que teníamos era poder hacer flujos complejos con prompt flow. Esto es que nos permite hacer un chatbot como lo que hemos visto antes de IA generativa, pero ese chatbot de IA generativa que no sea solamente llamar al modelo y vuelta, sino que para poder hacer un RAG, por ejemplo, o un proceso más complejo en el que hay que hacer un flujo de información, jugar con un flujo de información, o incluso llamar a diferentes modelos para hacer diferentes partes del proceso, cálculos y demás. Para eso, para mayor profundidad, podemos hacer flujos de avisos, se llama traducido, o prompt flow, que nos va a permitir eso, pues hacer ya asistentes más complejos, ¿no? Chats que vayamos a hacer más complejos. Herramientas para hacer evaluación y seguimiento y traza, ¿vale? Y herramientas de seguridad. Eso es, en resumen, lo que teníamos. ¿Y qué ha llegado nuevo? No, además de la trazabilidad, nos ha llegado nuevo plantillas. Vamos a tener un conjunto de plantillas para desplegar rápido algunos ejemplos y poder aprender rápido a hacer, pues por ejemplo aquí te viene un ejemplo de cómo se puede hacer un RAG, ¿vale? Mediante Pronti con Azure OpenAI Service y búsqueda de Azure AI Search, ¿vale? Pues con esas tres tecnologías te viene un ejemplillo que es tan fácil como abrirlo en GitHub o publicarlo aquí directamente, ¿no? Está muy bien porque ya nos referencia directamente casos de uso de cosas que posiblemente nos vayan a hacer falta para aprender. Está muy orientado esta parte del aprendizaje, ¿vale? Y luego tenéis contenedores de Visual Studio Code que están muy bien para poder, los que no tengáis grandes capacidades en vuestro equipo, con que no tengáis GPU y no podéis hacer grandes cosas con vuestro equipo a nivel local, pero queréis ejecutar cosas a nivel local, queréis ejecutar esas cargas y tal, lo que podéis hacer es utilizar contenedores de Visual Studio Code, que son unos contenedores como servicio que os van a permitir conectaros a ellos y eso ya van a venir con todo configurado para que podáis hacer laboratorios y para que podáis hacer entrenamientos y cosas que queréis hacer directamente sin tener que configurar nada. Eso sí, no es gratis. Tiene un coste dependiendo de la carga de trabajo que le vaya a colocar, depende de la máquina, pero fijaros, por ejemplo, por 0,27 dólares la hora, tengo aquí un bicho de 4 núcleos con 32 GB de RAM y 64 GB de disco, listo para usar el tiempo que yo quiera sin hacer mucho, sin tener que configurar mucho. Y si nos vamos a GPU, a lo mejor no sé si tendré cuota, sí, por aquí hay. Pues fijaros los bichos que hay, que a lo mejor por 6 dólares la hora, tenemos aquí un bicho con una gráfica, que pues una Tesla V100, que posiblemente no pueda verla nunca jamás en mi vida en físico. ¿Vale? Entonces está muy bien, quedaros con la copla, que eso no, os puede, o en algún escenario, os podría ayudar para poder trabajar si vuestro equipo o vuestras capacidades en vuestro equipo se ven limitadas, ¿vale? Y ya por último, los agentes, ya yendo al turrón a lo que nos interesa. Lo último que han implementado en AI Foundry son los agentes de IA generativa. Para crear un agente aquí es tan fácil como darle el botón de nuevo agente, le das y te aparece aquí un agente, le casca un ID, tú luego de aquí le puedes cambiar el nombre que quieras, él le va a poner ya una conexión con un recurso de Azure OpenAI Service
y a partir de aquí, pues dependiendo de la implementación, pues hacen nuevas implementaciones, pero yo aquí tengo implementado, por ejemplo, un GPT-4o, pues se conecta directamente al GPT-4o para hacer su razonamiento. Es decir, esta gente ya va con un modelo de GPT-4o para hacer su razonamiento con su conexión directa y aquí en instrucciones le voy a decir qué es lo que quiero que haga, ¿vale? Y un poquito más abajo le vamos a meter conocimiento y acciones, lo que hemos visto antes en la presentación. Antes dijimos que tenían los agentes podían acceder a información, ¿verdad? A una base de conocimiento. Entonces yo desde aquí podré conectar los sistemas de ficheros, un Azure iSearch, que son con bases de datos vectoriales, podré conectarlos, fíjate, a TripAdvisor, no sabía, este es nuevo, no lo había visto. A Bing sí es muy conocido, y a Fabric, por ejemplo, ¿vale? Esto se supone que irá ampliándose y que las capacidades irán cada vez mayores, ¿vale? E iremos consiguiendo cada vez tener más bases de conocimiento, orígenes de conocimiento, ¿vale? De todas formas, esto no es para esta sesión, pero en alguna otra sesión ya os contaré cómo poder hacer esto mediante functions sin necesidad de limitarnos a las bases de conocimiento que ellos nos ofrecen. En acciones, aquí vamos a poder seleccionar qué tipo de acción que queremos que realice, ¿vale? Si queremos que ejecute una logic, si queremos que ejecute una función, si queremos que ejecute una función personalizada. Nosotros en nuestro caso lo hemos configurado como funciones personalizadas, ¿vale? Estos dos agentes que tenemos aquí son los dos, este lo voy a eliminar, que aquí era para enseñarlo. Estos dos que tenemos aquí, Executor Agent y Evaluator Agent, ahora os voy a contar bien lo que hacen, pero básicamente son los dos agentes que hemos creado. Como veis aquí están las instrucciones de lo que tienen que hacer. Conocimiento no tienen ninguno de los dos, estos puramente van a realizar acciones y esas acciones o esas tools o esas herramientas que tienen serían estas. En este caso, Mitigate Alert y en este caso del de evaluación, Evaluate Alert. Como veis, son personalizadas, ¿vale? Entraría dentro de una función personalizada. Y diréis, ¿y esto cómo se puede hacer? Bueno, si miráis desde aquí os van a enseñar a hacer llamadas a funciones y demás, ¿vale? Pero básicamente, digamos que cuando ya empezamos a meternos aquí en harina, se nos acabó el portal, ¿vale? El portal está muy bonito, está genial, ya lo hemos visto, ya sabéis que existe. Ya veremos luego para qué nos puede servir para analizar cosas y ir viendo, hacer un poco de seguimiento de lo que va sucediendo y demás. Pero realmente todo esto, como se trabaja bien, es con la SDK y desde Visual Studio Code, ¿vale? Aquí tenéis también ayuda, por si queréis, que sepáis que lo tenéis a mano. Aquí tenéis tutoriales para hacer algún proyecto de inicio y empezar y trabajar y tal, para los que todavía no hayáis visto nada y esta sesión se os haga demasiado fuerte, pues tenéis ahí para echarle un vistacillo primero, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que os decía, vamos a ver la parte de Visual Studio Code y cómo podemos extender o utilizar la SDK directamente con Visual Studio Code y hacer ya cosas más avanzadas, ¿no? A ver cómo podemos construir estos agentes. Vamos a ver en Visual Studio Code y cómo se pueden instalar las herramientas de Azure AI SDK. Y lo primero es deciros que tengo un repositorio donde está todo el código fuente, por si lo queréis utilizar, ¿vale? Sería estaría dentro de lo que sea mi GitHub, dentro de Alejandro Almeida. Acordaros, Alejandro Almeida, sin la segunda A, ¿vale? El repositorio se llama Azure Beach, Azure Playa, y dentro de ese repositorio lo descargáis y vais a encontrar todo lo que vamos a ver ahora. Cuando lo abráis, veréis que hay diferentes carpetas. Voy a cerrar todo esto. Y tendréis por ahí un README. Maravilloso, ¿vale? Con explicaciones de qué va este proyecto. Básicamente es lo que os comentaba. Es un proyecto que nos va a permitir levantar dos agentes que van a estar trabajando conjuntamente para recibir las alertas de los eventos de Azure y hacer cosas en Azure. Yo, para el ejemplo que os tengo preparado, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un grupo de recursos y cuando creemos ese grupo de recursos saltará y nosotros lo que haremos, bueno, lo que harán los agentes será evaluar si ese grupo de recursos es un riesgo o no es un riesgo y si lo considera un riesgo
uno de los agentes lo evalúa, por decirlo de alguna forma, hará la evaluación para ver si es un riesgo o no, y el otro será el que ejecute la acción de mitigar el riesgo si es que se ha considerado un riesgo, ¿vale? O sea, uno ejecuta y otro evalúa. Antes de hacer todo eso, tenéis que tener un entorno donde poder trabajar y donde la SDK funcione. Mi recomendación es que utilicéis Dev Containers. Os he dejado una carpeta ya configurado con Dev Container, con un contenedor. Para los que no lo conozcáis, funciona muy sencillo. Hay un fichero JSON que contiene toda la información de un contenedor que se va a levantar y con instrucciones muy claras de cómo queremos que Visual Studio se configure y cómo queremos que Visual Studio cargue ese contenedor, ¿vale? No es solamente un contenedor, es darle a Visual Studio extensiones, configuraciones, cómo queremos que Visual Studio se comporte y cómo queremos que cargue ese contenedor. Ese contenedor que va a cargar lo va a sustituir o se va a conectar a él Visual Studio Code para trabajarlo como intérprete. Es decir, va a ser vuestra consola desde donde vais a ejecutar todo el código y vuestra consola desde donde vais a ejecutar la aplicación, ¿vale? Yo ahora mismo lo estoy ejecutando desde mi WSL, como veis aquí, estoy conectado por WSL, pero podría estar conectado, si le doy a abrir container, me lo abriría con esta definición de container, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Pues básicamente os va a instalar estas extensiones que os van a hacer falta. Y una de las cosas más importantes, si no queréis utilizar containers, ¿vale? Es que viendo la receta, pues tengáis en cuenta que estamos utilizando Python 3.13 y el fichero de requirements, ¿vale? Muy importante. Nosotros, en general, yo y mi equipo siempre trabajamos con Conda, nos gusta mucho hacer entornos con Conda por no ir enfangando. Y aquí en local, por ejemplo, pues tendré varios entornos y he creado uno que se llama iFoundry, en el que lo que he hecho es justamente lo que veis aquí. He hecho un pip install, esto lo podéis hacer vosotros directamente, os metéis en la carpeta de dev container, digo para los que no queráis ejecutar el dev container. Le dais a pip install -r y instaláis el fichero de requirement que hay aquí. ¿Qué contiene este fichero de requirements? Pues como veis aquí, todas las librerías que nos van a hacer falta para jugar con la SDK de Azure y Foundry, ¿vale? Con Azure AI. Principales, estas van a hacer falta, ¿vale? Necesitamos gestionar la identidad con Azure y necesitaremos también gestionar proyectos de IA. Cuando hagáis eso, o cuando esto se ejecute, ya el siguiente paso será sencillamente crearos un fichero de entorno. Aquí tenéis uno de ejemplo, ¿vale? Con lo que tenéis que ir creando, con los recursos que vais a desplegar. Y diréis, ¿qué recursos? Pues os hace falta desplegar recursos porque claro, no tendréis el proyecto, no tendréis nada. Entonces os he dejado una carpeta de setup donde tenéis un fichero deploy que si lo ejecutáis desde bash, podéis ejecutar desde Linux. Si lo ejecutáis, veréis que lo que va a hacer es un deployment del bicep. Realmente lo podéis hacer también. El deployment del bicep lo podéis hacer como más os guste, ¿vale? Pero yo he dejado aquí el deploy sh para facilitaros ese despliegue, ¿vale? Lo que va a hacer es desplegaros un conjunto de recursos que tenéis aquí en el main biceps y en los módulos, ¿vale? Básicamente va a desplegar el proyecto de IA, ¿vale? O sea, va a desplegar todo el tema de Foundry, el proyecto concretamente con el que vamos a trabajar, os va a desplegar también el storage. Podemos echar un vistazo por aquí. Vamos a ver, tengo por aquí abierto. Vale. Os va a desplegar todo esto que veis aquí, ¿vale? Toda esta configuración. Menos la Logi App, que la Logi App la tenéis que hacer vosotros cuando hagáis lo del Event Grid que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? Lo siguiente, una vez que se despliegue, es que cuando finalice el despliegue, no lo voy a lanzar porque son parámetros que no quiero compartir, os aparecerá todos los parámetros para configurar el fichero env.
El fichero env, donde tenéis que colocarlo, es dentro de workshop, ¿vale? Tenéis que ir adentro de workshop y quitarle lo de .sample, lo dejáis como .env, no lo voy a abrir para que no compartir esa información, pero básicamente lo que tenéis que hacer es meterlo ahí dentro, copiarlo ahí dentro con estas variables ya definidas, ¿vale? Y con todo esto ya estaríamos listos para poder empezar a crear y a construir nuestros agentes. Todo lo que son los agentes están creados aquí, dentro de la carpeta que pone Workshop, ¿vale? O sea, a partir de ahora ya en lo que nos vamos a mover es únicamente en esa carpeta, en la carpeta de Workshop. Así que nada, vamos a ver los agentes generativos. Ya estamos en harina total. Como os decía, en la carpeta de Workshop tenemos varias subcarpetas y la primera de todas, en esta de Agents, tenemos el agente evaluador y el agente ejecutor. Como decía, tenemos dos agentes. Uno nos va a servir para evaluar, o sea, es el primero de los dos. Recibe el evento, evalúa el evento y si considera, da su opinión, da su valoración y con esa valoración se la manda al ejecutor. El ejecutor recibe esa información con esa valoración y según esa información con esa valoración decide qué hacer entre varias herramientas que tiene. Tiene varias herramientas para actuar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los prompts que habéis visto antes arriba, en Azure Foundry, en el portal, están aquí. Y están aquí porque realmente yo en este ejemplo no estoy creando los agentes desde el portal de Foundry, los estoy creando desde código. Y para eso, dentro de, por ejemplo, el Evaluator, veréis que hay una función que es obtener o crear un agente evaluador. Esto se va a ejecutar siempre que se ejecute la aplicación. Nada más ejecutarse la aplicación, se va a ejecutar esta función. Esta función lo que va a hacer es que si ya existe, lo deja como está, lo recupera, mejor dicho, recupera el que tengo, pero si no existe, lo crea. Con lo cual, si yo me voy al portal y lo elimino y vuelvo a ejecutar la aplicación, lo volverá a crear. Pero si ya existe, lo tendrá y lo cogerá directamente sin tener que perder tiempo en crearlo, ¿vale? Como veis aquí estaría, si el agente ya existe, pues te dice que lo va a reutilizar, ¿vale? Y si no existe, pues lo generaría. Básicamente eso es lo que va a hacer, ¿vale? Va a definir la temperatura, va a definir el modelo que vamos a utilizar, el model name, todo esto lo tenemos en el fichero de entorno, como variables de entorno. Ahí estas variables de entorno pues se están cogiendo desde main y se están cargando, ¿vale? Ya estamos pasando por parámetro aquí, pero se están cogiendo desde ese fichero de variables, ¿vale? Ahora lo vamos a ver ejecutándose. Entonces, para el executor es exactamente igual. Desde aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a crearlos, ¿vale? Y en ambos, veréis que en ambos, cuando creamos el agente, que es justamente esta parte de aquí, cuando se crea por primera vez, cuando no lo estamos reutilizando, la función es create agent de proyecto. Es decir, es importantísimo, esta librería es la que lo tiene todo, ¿vale? Entonces, esta importación es súper importante, ¿vale? Ahí es donde lo vais a tener todo. Y dentro de ese conjunto de librerías veréis que está dentro, hay un paquete de agents y dentro de agents tenemos create agent. Create agent que sirve para crear agente, en esa función es donde le pasamos tanto el modelo como el nombre del agente, como las instrucciones, como todas las tools que queramos que utilice, como la temperatura y los headers. El toolset, el conjunto de tools, lo tenemos aquí, en esta carpeta de aquí. Esta siguiente carpeta nos va a decir las skills o tools o herramientas que va a tener cada uno de los agentes. Aquí se le dice herramientas, tools, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso del evaluator va a utilizar únicamente esta herramienta. Vendría a ser algo así como la función que va a ejecutar. Es decir, cuando arranque, lo que va a hacer es ejecutarse esto, ¿vale? Además tenemos puesto aquí una pequeña descripción, ¿no? Evalúa la alerta y tal.
solo evalúa los eventos de mi suscripción. Esto, lógicamente, cuando descargáis el ejemplo, pues lo cambiáis a vuestro sabor, ¿vale? A lo que tengáis vosotros, a vuestra suscripción, ¿vale? Pero aquí lo que yo he hecho desde el evaluador es que dentro de lo que tiene que hacer, le digo, eres un agente evaluador de seguridad para entornos de Azure, recibes eventos de auditoría, tu tarea, realmente esto lo he puesto mal porque lo que recibe es de EventGrid, que ya lo hemos visto, ¿vale? Pero bueno, recibe de auditoría y va a hacer una evaluación exhaustiva con la herramienta Evaluate Alert, ¿vale? Y solo dice aquí, fijaros estas instrucciones, solo debes analizar eventos pertenecientes a la suscripción esta. Si el evento es de otra suscripción, simplemente la evaluación, o sea, marca la evaluación como benigna, que quiere decir que es buena, con lo cual no la toca y la deja pasar. Y no debes escribir texto adicional, tu única salida debe ser un JSON. Es importantísimo esto, porque de la salida de él se la mandaremos al ejecutor. ¿Qué el ejecutor qué va a hacer? Pues tú eres un agente de mitigación de seguridad para entornos de Azure, recibirás una alerta previamente evaluada en formato JSON con los siguientes campos, ¿vale? Recibirá un JSON con Operation Resource, el JSON que vimos antes de la logia, ¿vale? Recibirá eso más la valoración, ¿vale? El tipo de valoración. Tu tarea es ejecutar la mitigación correspondiente llamada a la función mitigate alert. No generes texto, simplemente responda a la alerta. No nos interesa que responda texto, lo que nos interesa es que ejecute cosas. Esto no es un chat. ¿Qué va a ejecutar? Pues mitigate va a ejecutar esto, ¿vale? Para hacer su mitigación, que básicamente esta función es un enrutador. Lo que va a hacer es enrutar la solicitud. Dependiendo de lo que sea, va a hacer una cosa u otra. Nos vamos a centrar en la creación, ahora vamos a hacer un ejemplo de creación de un grupo de recursos, con lo cual lo que hará será ejecutar esto, verá que el tipo de operación, esa operación contiene resource groups, con lo cual, y write, entonces sabrá que es una escritura en resource groups, y nosotros ya lo hemos dicho todo, que estos son todos uses, con lo cual, esto es que alguien ha creado correctamente un grupo de recursos. Y a partir de ahí lanzará una tool, llamará a una tool que es la de delete resource group, que es esta de aquí, ¿vale? Es decir, tenemos una tool que lo que hace realmente es enrutar para tomar la decisión de a qué otras root, o sea, a qué otras tools tiene que llamar. Interesante, ¿no? Al final, él va a decidir en función de un criterio, ¿no? Un criterio que le hemos preestablecido, qué es lo que tiene que hacer, pero las decisiones las va a ir tomando él. También porque tiene IA generativa y de esta parte depende mucho la IA generativa. Aquí lo que va a hacer es, si todo va correctamente, es que cogerá, lo eliminará y nos avisará y nos dirá un mensaje en consola diciendo que lo ha eliminado, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se ejecuta todo esto? Pues en main tenemos la ejecución de todo esto. Lo que vamos a hacer es ejecutarlo con depuración y lo vamos viendo, ¿vale? Voy a poner aquí un punto de interrupción. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a verlo cómo se porta. Vale, lo primero de todo es, va a inicializar el entorno. Fijaros que lo que va a hacer es crear el cliente de conexión, bueno, el cliente de proyecto, le solemos decir, ¿vale? Luego va a empezar a crear los agentes con esa función que hemos dicho de create o sea, lo crea o lo reutiliza, ¿vale? Luego va a crear unos hilos, los hilos hacen falta para llevar una conversación con cada uno de los agentes, cada agente tendrá su propio hilo. Luego estos son unos manejadores para manejar eventos con cada uno de los agentes. Y aquí vamos a tener un while, ¿vale? Donde tiene el bucle principal para esperar a que introduzcamos la alerta. La alerta es el JSON que ya habéis visto antes, que yo lo que he hecho es que me lo he preparado por aquí lo tengo preparado para cascárselo directamente. Bueno, voy a lanzar la creación del grupo de recursos porque no está creado y entonces no lo va a encontrar. Para eso me voy a abrir otra consola aquí. Otro terminal. Y aquí os he dejado una carpeta que se llama test, muy sencillita, donde tenéis un fichero para lanzar la creación del grupo de recursos y
y poder probarlo, ¿vale? Hemos creado un grupo de recursos, con lo cual esto ha generado un evento, y ahora yo lo que me traigo aquí es el evento, ¿vale? Se lo vamos a pegar, a ver, lo tengo por aquí, vamos a pegarle todo el mensaje, sería este el mensaje en un JSON, lo tenéis que meter en una sola línea, acordaros de eso, no metáis el JSON con retorno de carro porque os dará algún tipo de error, ¿vale? Y con eso, pues, va a empezar la ejecución, va primero a lanzar el evaluador, ¿vale? El evaluador ya aquí, en el create run, los run son las ejecuciones, es decir, va a lanzar una ejecución de ese agente que está creado ya y que lo tenemos instanciado, con lo cual ha terminado ya de hacerlo, el status que nos da es completado, ahora veremos qué resultado tiene. Aquí está guardando para enviárselo al siguiente agente. Aquí. Ya tenemos en el hilo de la conversación, ya tenemos el mensaje. Esto lo podríamos ver si entramos al portal. Si entramos al portal aquí y vamos al evaluador y miramos las conversaciones del evaluador, veremos que en esta conversación, en esta, ya nos aparece aquí este mensaje, ¿vale? Esto irá ejecutando mensajes a medida, o sea, irán apareciendo los mensajes en la conversación a medida que vayamos enviándolos. Es decir, el thread, lo que es el hilo, lo tenéis también disponible en el portal de Foundry y lo podéis ir consultando. Entonces me voy a dar prisa porque nos queda poco tiempo y lo que voy a hacer es, me voy a ir hasta aquí, ¿vale? Evaluación completada, como veis, la ha evaluado como crítico y entonces se lo envía al ejecutor toda la información, pero ya con la evaluación de que esto es crítico, ¿vale? Y entonces, bueno, pues el evaluador, como ya habéis visto, como es crítico, pues lógicamente ejecutará la tool y lo que hará será, pues, cepillárselo, básicamente, ¿vale? Veis aquí que ya va ejecutando la quickie. Le tenemos un bucle puesto para que vaya monitorizando el progreso, cómo va avanzando, y cuando consiga mitigarlo, pues nos avisa y nos dice que ya está mitigado. Cuando lo consigue mitigar es que es lo que estará haciendo ahora, cuando ya lo elimina, ¿vale? Cuando ya termina de eliminarlo, nos dejará aquí un mensaje diciendo que esto ya está completamente mitigado. Y nosotros en el portal de Azure deberíamos de ver ese grupo de recursos que estaba aquí con una cuenta de storage, que este es lo que hemos creado de test, cómo va a ir desapareciendo. ¿Ves? Ya ha desaparecido la cuenta de almacenamiento y ahora pues lo siguiente que va a desaparecer el propio grupo de recursos. En cualquier momento le daremos por aquí y me dirá que no existe. En cualquier caso, el mensaje que nos va a devolver es cuando le elimine todo. Él va a eliminar primero la cuenta de almacenamiento y luego ya el grupo de recursos, ¿vale? Y ya con eso pues finalizaría la ejecución. Bueno, pues esto es cómo funcionan los agentes de IA generativa. Os voy a dejar aquí un código de QR con el repositorio, ¿vale? Para que los que estéis viendo directamente con el móvil tengáis el repositorio y no lo perdáis. Y nada, pues yo voy a hacer como Currito, voy a hacer como él y me voy a ir a la playa y me voy a tomar un par de limonadas a vuestro gusto. Y os voy a dejar que sigáis disfrutando de la jornada porque tenéis un día tremendo, con sesiones increíbles, mejores o peores que la mía, ya me valoraréis, ya me lo diréis, decídmelo, criticadme o decidme que os gusta. Y nada, si podéis jugar con el repositorio, que es súper divertido. Y espero que lo disfrutéis muchísimo. Hasta la siguiente.